¿Qué hay? Buenas tardes. Hoy, la verdad es que en el capítulo que nos corresponde después de hablar de los diuréticos la semana pasada, bueno, pues viene expansores, es el capítulo 50, expansores plasmáticos y alimentación artificial. Es quizás una rama de la farmacología, quizás de las mejores, en el sentido de que al ser unos fármacos, se utilizan una serie de fármacos que llevan un control exhaustivo desde la práctica de la clínica, desde los controles, digamos, con las tablas que sabemos o que suponemos que debe tener cada paciente, pues en teoría al menos son de lo mejor. Se había planteado incluso la posibilidad de que, como está previsto, desarrollar una serie de capítulos, un programa nuevo en cuanto a la alimentación. Se comentó la posibilidad de posponer o saltarnos este capítulo, pasar directamente al de hormonas y obviar un poco este capítulo. Pero como tiene una serie de connotaciones eminentemente farmacéuticas, farmacológicas, perdón, y farmacodinámicas, en el sentido de que si bien, teóricamente, en principio, como se supone que tenemos a un paciente controlado en una UBI, en una cama hospitalaria, donde se supone que podemos estar controlando constantemente todos y cada uno de sus parámetros, podríamos en principio apuntar que podríamos controlar directamente la cantidad de potasio, por ejemplo, o de sodio, que podemos hacer que ese paciente tome, pero en la práctica clínica diaria nos encontramos con un problema, como siempre en medicina, y es que hay una cosa que es la teoría, una cosa son las cifras, una cosa es lo que dicen los libros, y otra cosa es cómo responde nuestro paciente. Además, en este capítulo, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de pacientes, de acuerdo que con todos los pacientes, para los que están destinados, todos y cada uno de los capítulos que hemos que hemos dedicado hasta ahora, evidentemente, en principio, se supone que el fármaco en cuestión que hemos colocado, que hemos recetado, que pretendemos que utilice su bondad, que utilice para lo que se descubrió, sea para corregir, al menos, o por lo menos para acercar lo más posible a la salud a ese paciente, y ya vemos cómo depende de la personalidad, de la constitución de cada paciente. En principio, estamos hablando de pacientes hasta ahora que tenían un desviamiento a lo mejor, o una patología que no era una patología tan invalidante como para colocarlos en la cama de un hospital o para colocarlo en la cama de una UBI. Entonces, si en ese tipo de pacientes la interrelación personal, la interrelación constitucional ya nos daba descarrilamientos a nivel de efectos secundarios, a nivel de reacciones adversas que generaban en algunos casos muchas más patologías o otra serie de patologías a largo plazo que se enmascaraban precisamente por ese largo plazo, por ese tiempo. En el caso que nos ocupa hoy, como es el de los expansores plasmáticos y la alimentación artificial, aquí el descarrilamiento es más inmediato porque lo vemos inmediato. Tenemos en cuenta que aquí estamos trabajando directamente ya con pacientes que tienen una patología de base que les ha obligado a entrar a lo mejor por un servicio de urgencias y estar ingresados en una UBI o estar ingresados en una cama hospitalaria, que es lo que obliga a que le coloquemos una alimentación exterior, una alimentación artificial o un expansor del plasma. En principio, vamos a definir los dos tipos de alimentaciones, o eso que nos colocan a todos cuando entramos en un servicio de urgencias o entramos en un hospital, o cuando vemos que llevamos a un amigo, a un familiar, a un servicio de urgencias, que automáticamente, si han oído cuando en las películas mismo se ve que entran, además los americanos para eso son muy peliculeros, se entra de urgencias corriendo con una camilla y hay uno que siempre canta y dice: hay que coger una vía. Hay que coger una vía. El hecho de coger una vía en un accidente de tráfico, por ejemplo, en un servicio de urgencias donde entra un paciente por urgencias que en principio no se ha hecho el diagnóstico de qué es lo que tiene, qué patología padece, lo que se dice coger una vía en medicina es coger un vaso porque no sabemos qué es lo que vamos a tener que meterle a lo largo de toda su patología o de todo su desarrollo o de toda la noche. Puede ser que no haya que ponerle nada,
y bueno, le damos el alta y punto. Pero ante esa duda es el protocolo. Lo primero que hay que hacer, se llama protocolo en medicina, que hay una serie de pautas que hay que hacer, que por supuesto a nivel hospitalario están como muy estratificadas, porque independientemente de que luego cada paciente tenga las vertientes distintas de acuerdo a la patología que en su caso corresponda, pero hay una cosa clara: en pacientes que están en un servicio de urgencias, a lo mejor las vías aéreas, las vías digestivas están bloqueadas, están cerradas, y el acceso, como tiene que ser inmediato, los fármacos que vamos a utilizar son mucho más rápidos y pretendemos que actúen de una manera inmediata, y sobre órganos diana, lo que se llaman los órganos diana, que eran aquellos en los que un fármaco en concreto actuaba en principio en un porcentaje masivo de su trabajo en un órgano en cuestión. Por ejemplo, la adrenalina, cuando la inyectamos directamente entre los intercostales, entre las costillas, se inyecta directamente en el músculo cardíaco. El músculo cardíaco en el que se inyecta es el ventrículo, habitualmente el ventrículo izquierdo, que es el que más masa muscular tiene, y ahí es donde tiene esa adrenalina que hacer su acción inmediata. ¿Qué pasa? Eso, al estar dentro de un medio hospitalario, dentro de una unidad de cuidados intensivos, donde tenemos lo que se llama monitorizado al paciente, esa monitorización del paciente es la que nos va a dar las cifras inmediatas de que, si está monitorizado, por supuesto, en una UBI, habitualmente se tiene monitorizado al paciente, primero en conexión con su corazón. De forma y manera que esa conexión con ese chivato, esa pantalla que tiene encima de cada cama de cada UBI un paciente, ahí se está viendo exactamente todas y cada una de las cosas que le estamos colocando, todos y cada uno de los fármacos, todas y cada una de los electrolitos, vitaminas y alimentaciones y medicamentos que se están colocando directamente en vena. Ya veremos cómo hay distintos aspectos: la vena, la administración por vía enteral, que se llama, que es directamente a tubo digestivo, cuando una serie de patologías así lo requieren. Entonces, en esos casos, evidentemente, cualquier fármaco que estamos colocando también tenemos, digamos, el contrafármaco, y además tenemos un control exacto. Por eso esta es, digamos, la parte de la farmacología más o menos, digamos, aunque sea en principio agresiva por lo directo y por lo inmediato que va al órgano, al organismo, no ya al órgano, al organismo, pero claro, de rebote al órgano que está planteando los problemas, al órgano peligro, al órgano que puede matar a ese paciente en ese momento. Entonces, lo de coger una vía inmediatamente, básicamente es ¿por qué? Porque podemos tener bloqueos a otras vías y tenemos que tener siempre un acceso directo para una crisis que puede hacer el paciente, puesto que en ese tipo de patologías urgentes el paciente puede entrar consciente. Si han visto ustedes los partes, cuando se dice entra consciente, bien orientado, que es bien orientado en el tiempo y en el espacio, es un paciente que sabe su nombre, sabe el día que es y, bueno, sabe dónde está. Ese es un paciente consciente y bien orientado, que nos salva de que probablemente haya tenido un accidente a nivel neurológico que le hace perder la orientación. Cuando han visto ustedes que se miran las pupilas, una dilatación pupilar automáticamente nos puede hablar incluso de una desconexión a nivel de cerebro central del resto, del cerebro periférico. Ya podríamos tener una patología que podría avisarnos de una tetraplegia, lo del famoso, este gran hombre, porque además está demostrando que tiene redaños para superar su enfermedad, este hombre que hacía la película de Superman, que está el hombre peleando, está el hombre luchando. Parece ser que además en su caso concreto fue un accidente de una caída de caballo, la sección medular, puesto que la sección medular, eso no hay quien lo resuelva, eso no se puede resolver porque no se puede volver a conectar como si fuera un cable eléctrico, pero en su caso parece ser que hay fibras que se están recuperando, y de hecho el otro día en una revista científica en Nature se contaba que ya empezaba a notar sensibilidad. Pues bien, en ese tipo de pacientes, cuando entran por urgencias, en los que no sabemos nada de ellos, ni sabemos cómo van a responder, porque en muchos casos, además, si son accidentes neurológicos, de neurología, el saber a priori, hacer el diagnóstico a priori de las lesiones no es fácil, y en ese sentido puede ser la evolución positiva, es decir, a mejorar, o bien puede ser una evolución a empeorar,
a matar al paciente, y en ese sentido no sabemos cómo puede reaccionar. Por eso lo primero y lo más importante es coger una vía, y esa es la vía, lo que se llama coger una vía, que es inyectar esa bombona de suero que se pone inicialmente cuando no se sabe nada, cuando no se sabe qué es lo que tenemos que colocar al paciente, le colocamos un suero glucosa, pero ya hemos cogido una vía, Bien, dentro de este tipo de alimentaciones tenemos lo que llamamos los expansores del plasma y lo que es la alimentación artificial en sí. Vamos a ver un poco en principio qué es un expansor del plasma. Un expansor del plasma lo único que hace es tratar de aumentar el volumen plasmático. Ese volumen plasmático, que en principio nosotros en el plasma tenemos 5 litros de líquido con sangre, elementos formes, hematíes, leucocitos, todo eso y agua, por supuesto. Claro, ese sistema, que es un sistema hídrico, ese es un sistema que garantiza la perfusión tisular. La perfusión tisular es por un gradiente de presiones, es lo que va a permitir que se produzca la alimentación a nivel tisular, que viene de tejido, a nivel de cada uno de los tejidos del cuerpo, a todos los niveles. El primer tejido y más importante que hay que conservar, en primer lugar, son los dos más importantes, el cerebro y el corazón. Entonces, todo el sistema se va a defender en ese sentido, pero el resto también tiene que tener unas condiciones tisulares de intercambio óptimas, puesto que como haya detritus, no haya ese intercambio, eso se traduce en exceso de veneno que puede llegar a bloquear el riñón y nos puede matar por insuficiencia renal aguda. Entonces, fíjense si es importante la existencia de este tipo de sustancias, que llamamos expansores del plasma, que son los que aumentan el volumen. ¿Y cómo lo aumentan? Hay una serie de sustancias, son unas sustancias de alto peso molecular y que tienen que tener una serie de características en sí mismos. En primer lugar, por supuesto, es claro que tienen que tener unas condiciones de viscosidad y de presión osmótica. La osmosis en química ya sabemos que aquello que nos enseñaban cuando estábamos en el bachillerato, ¿no? La membrana aquella que por diferentes solutos, más concentrado o menos concentrado, pasaba agua hacia uno u otro. ¿Cómo explicamos esto? Vamos a ver. Gracias a Dios hoy ocurre mucho menos, pero fíjense si es importante el agua, puesto que nosotros somos un 75% de agua. Fíjense si es importante para nuestro organismo. Lo que pasa es que en los adultos, donde ya pasamos de los 70 kilos de peso, hombre, algunos pasan de 100, pero bueno, en ese caso estamos hablando de otro tipo de patología. Que por cierto, no son todos los gordos que piensan que son. Es decir, hay que establecer dos diferencias. Uno es el gordo real, el gordo médicamente que puede organizar una patología, porque la obesidad genera otro tipo de patologías, la diabetes, la hipertensión, tal. Y otra cosa es el gordo estético, el que a sí mismo piensa que está gordo y no está gordo, porque como veremos, este capítulo es el objeto de ese tipo de enfermos, que son los anoréxicos o las anoréxicas nerviosas, a las que hay que alimentar por vía enteral, porque no se alimentan en sí mismos, tienen una obsesión en ese sentido. Es aquí donde les pueden ayudar, salvando los casos, digamos, urgentes. Ese tipo, cuidado, médicamente hablando, hoy en día, los casos de anorexia nerviosa, digamos que entran ya dentro del capítulo de urgencias, en el sentido de que desgraciadamente, se nos van. Por eso, cuando vemos que, si bien este es un capítulo importantísimo en la farmacología, importantísimo en la medicina, aún así no podemos controlar que se nos vaya un paciente, que se muera un paciente. Entonces, hablando del tema de los expansores, para explicarlo de las condiciones de viscosidad y presión osmótica que tiene que ser igual o parecidísima, lo más ajustada, lo más posible a las condiciones del plasma, que son las condiciones sobre las que tiene que trabajar, que son donde la vamos a conectar. La vamos a conectar o bien por una vía a través del brazo o bien a nivel de subclavia, ¿no? O yugular. ¿Por qué hay que conectarlo? Porque generalmente en ese tipo de pacientes, además luego hay una tercera vía que se utiliza, que es una cosa que se llama el drum,
y es porque son pacientes a los que hay que tener, porque uno de los riesgos que tiene este tipo de intervención, este tipo de tratamiento hospitalario, de tratamiento de enfermos, es las infecciones. Tengamos en cuenta que además son pacientes a los que sí tenemos entubados, conectados a un vaso en la flexura del codo, durante tiempo, se pueden producir trombosis, se producen hematomas, el paciente se está moviendo, porque el paciente se mueve, sobre todo si estamos hablando de pacientes a los que los tenemos desconectados con anestésicos, los tenemos desconectados. Tengamos en cuenta que este tipo de pacientes no son pacientes a los que podamos, en algún caso, en muchos casos, a los que podamos decir, oye, estate tranquilo, independientemente de que a pacientes a los que le digamos estén tranquilos, vayan a estar tranquilos. Pero estos son pacientes que, a la vez que están con ese tubo, tienen a lo mejor una sonda gasogástrica, tienen un respirador mecánico, con lo cual están absolutamente incómodos. Son incluso pacientes a los que tenemos que atar, porque son pacientes que al estar drogados, sienten que les molesta algo y de una forma inconsciente se tratan de quitar el tubo. Es así, es lógico. Usted, aunque cuando está durmiendo, si le pasa una mosca o le pasen con una pluma en la nariz, instintivamente se lo trata de quitar y sin embargo sigue dormido o puede seguir dormido. Pues bien, cuando hablábamos de las condiciones de viscosidad y las condiciones de presión osmótica que siguen parecidas a las del plasma, fíjense si es importante mantener la situación del agua que esté en su sitio, ajustándolo lo más posible en este tipo de enfermos a la normalidad o dentro de unos parámetros que sean compatibles para resolver la patología de base, el posoperatorio en el que estamos trabajando. Entonces, fíjense si es importante porque se pueden producir, si el soluto que le estamos colocando no está bien equilibrado, puede producirle secuestros de agua, extravasación de agua y dejarlo seco. Y hacer una deshidratación y sin embargo al paciente, según la tabla que tenemos, que le estamos colocando, le estamos dando todo bien. Por eso es la importancia de esas gasometrías. Hay familiares de pacientes que lo primero que preguntan cuando van a ver a su pariente en la UBI ¿cómo ha sido la gasometría? ¿Por qué? Porque eso se cifra en fórmula de acidosis o alcalosis. Está la acidosis o alcalosis respiratoria y en este caso, al estar colocándola a través de vena, a través de torrente circulatorio, se habla de acidosis, que es peligrosísima y puede matar al paciente, metabólica. Pues bien, ¿cómo sería eso? Hay un ejemplo. Ya digo que actualmente, en la literatura médica yo lo veo menos. La verdad es que prácticamente no lo veo. Cuando hacía clínica era muy común y además tiene una relación con estratos culturales o socioculturales, no enriquecidos, o pobres. Y ocurría que cuando en madres con poco nivel cultural, o que no están bien informadas, cuando tenían un niño y había que por cualquier patología, cualquier problema, no podían darle pecho a ese niño, actualmente esto está superado. Se les da las papillas esas famosas, esos que vienen en polvo, cada papilla tiene la composición necesaria para la edad del niño, del infante en ese momento concreto, cada 3 meses se les va cambiando esas cosas, de 3 a 6 meses, de 6 meses a 12 meses, esas cosas. Yo no soy pediatra y tampoco soy padre, entonces no estoy muy ducho en ese sentido, pero vamos, si hay que estudiarlo, lo estudiaremos. Pues bien, ¿qué pasaba? Que aquí las madres, lógicamente, en su afán de madre, una madre, ¿qué es lo que quiere? Lo mejor para su hijo, esto está claro, y esto es incuestionable. Y ¿qué pasaba? Que cuando el pediatra, el puericultor, ya en este caso es el puericultor, le explicaba a la señora exactamente eso, vienen unos botes y vienen unas cazoletas de plástico, unos pocitos de plástico, y le decía, tiene usted que hacer exactamente 2 medidas o 3 medidas de esto, pero con la cucharilla rasa. Claro, eso es un soluto, eso necesita del concurso de agua, y usted lo va a diluir en 200 centímetros cúbicos de agua, ni uno más ni uno menos. Por ejemplo, estoy haciendo un ejemplo ahora mismo. En el biberón, eso se coloca, se calienta, tal y cual, y eso es lo que usted debe dar a su hijo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurría? ¿O qué ocurre, desgraciadamente?
Pues que la madre en el afán, digo, hombre, sí, esto está claro, a una madre, si le tiene que dar a su hijo un bocadillo de jamón, está claro que la cantidad de jamón que va a llevar esas 2 rebanadas de pan será mucho más que el bocadillo de jamón que nos dan en cualquier sitio del jamón para nosotros, porque ni es nuestra madre y el tío tiene que hacer su negocio, perfectamente respetable. El otro día comentaba un compañero y dice, chico, es que parece que lo cortan con láser. Obviamente las madres no cortan el jamón con láser, con la diferencia de que el que nuestras madres nos hayan dado los bocadillos con más jamón, si podían, bueno, pues eso no producía ningún secuestro hídrico, no nos secuestraba agua. Al contrario, bueno, pues estábamos mejor alimentados, lo más que podía pasar es que tuviéramos un riñón más fuerte. Pero bueno, no pasa nada más. En el caso de un enano, en el caso de un niño, en el que un lactante, en el que tiene aparte de que el volumen corporal es muy pequeño, la cantidad de agua, la cantidad de líquido que tiene es mucho menos que la nuestra. ¿Qué pasa? Si la madre llegaba y cogía el cacito y había un montón más, eso lo colocaba en la misma cantidad de agua. ¿Qué había? Ahí había alteración cuando estábamos hablando de los expansores del plasma, que tienen que tener la misma viscosidad y la misma presión osmótica que el plasma. Pues en este caso, ¿qué ocurría? Que era distinta. ¿Por qué? Porque había la misma cantidad de agua y mayor cantidad de soluto. ¿Cómo explicamos lo del soluto? Mayor cantidad de secuestrador de agua. Mayor cantidad de ladrón de agua. ¿Qué pasa? Que cuando eso pasa al tubo digestivo, y en el tubo digestivo ya hemos explicado que en un adulto son de 8 a 10 litros los que se expulsan a los intestinos, para luego quedarse en muy poquita cantidad de agua, 200 mililitros, 8 a 10 a 200. ¿Por qué? Porque está claro que el 75% de nosotros somos agua. Sin agua no hay vida. Hemos visto, cuando estábamos hablando del tubo digestivo, cómo para todo el tráfico de nutrientes, para todo el tráfico, para todas nuestras alimentaciones, era necesario, importantísimo, básico, el concurso del tráfico de agua.